Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Esta semana os traigo una reflexión, ¿vale? Una pequeña reflexión acerca de, bueno, de la estructuración de nuestros desarrollos en WordPress. Quiero decir que no se trata de ninguna lección, ¿vale? O sea, yo no voy a hablar aquí hoy acerca de cómo se tienen que hacer las cosas, pero sí que se me han pasado por la cabeza muchas ideas, muchas preguntas que me hacen dudar de si realmente la forma en la que tiene WordPress de organizar las cosas pues es la correcta. Y de hecho, con esta reflexión de hoy se nos van a pasar por la cabeza preguntas como las que he puesto aquí. ¿Nos limita la base de datos de WordPress? Es decir, la forma en la que está estructurada la base de datos de WordPress nos limita de algún modo a la hora de crear ciertos desarrollos. Otra de las cosas que se nos van a pasar por la cabeza con esta reflexión es si dependemos en exceso de los plugins. Y es que por un lado, yo siempre lo veo así, por un lado están las cosas como nativas de WordPress y luego están los inventos. Y a la hora de hacer inventos en nuestro sistema, pues nos convertimos en totalmente dependientes de lo que haga el plugin de turno. Esto lo hablamos muchas veces cuando hablamos de hacer las webs con código, donde, por ejemplo, pues bueno, pues hacer una consulta que saque usuarios con determinados campos o lo que sea, pues es muy sencillo en código, pero sin embargo, si utilizamos plugins, pues estamos limitados a lo que el plugin te permita. Que de momento no se pueden hacer consultas de usuarios. Que de momento no se pueden utilizar filtros para filtrar usuarios con determinados campos. Y al final estamos limitados cuando realmente la estructura de WordPress en teoría sí nos debería permitir hacer de todo, pero muchas veces tomamos la decisión de cómo estructurar nuestra página web en base a que luego vamos a tener que utilizar cierto plugin y entonces tenemos que hacerlo de cierta manera para poder usar ese plugin y así poder usar sus capacidades. Y por último vamos a llegar incluso a la pregunta, a la reflexión de si realmente son necesarios los campos personalizados y las taxonomías en WordPress. Y es que, como os voy a explicar ahora, pues a mí por la cabeza se me pasa pues la idea de que, bueno, pues la estructura de WordPress en sí es como más compleja de lo que yo necesito, ¿no? A mí me gustaría igual tener algo un poco más versátil. Bueno, hecha esta introducción, para que se entienda un poquito mejor de lo que vamos a hablar, voy a poneros un ejemplo. Imaginad que tenéis que desarrollar la página web de un restaurante y que, bueno, hay ciertos elementos, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo los menús, ¿vale?, del restaurante, los platos de los que están compuestos los menús y, por último, por ejemplo, alérgenos, ¿vale? Alérgenos que tendrían, pues, esos platos, ¿vale? Entonces tenemos estos tres elementos y ahora, pues como siempre, nos llega la gran duda, ¿no?, de cómo estructuramos esto, cómo hacemos esto. Tenemos que hacer custom post type, tenemos que hacer taxonomías, tenemos que hacer campos personalizados y normalmente siento deciros que no hay una única solución correcta, ¿vale? Tenemos muchas opciones, pero en el fondo, aunque tengamos muchas opciones, yo creo que estamos algo limitados debido a cómo está estructurado WordPress. En WordPress ya sabéis que tenemos tres elementos, ¿vale?, principales. Tendríamos los custom post type, los post, tenemos las taxonomías y tenemos los campos personalizados. Y tenemos que tener en cuenta que dependiendo del elemento que nosotros creemos, eso va a tener un reflejo en nuestra estructura, ya no solo relacionado con la base de datos, sino también relacionado con las propias plantillas, ¿vale?, del tema de WordPress. Y es que si creamos un custom post type, tendremos la posibilidad de tener single de cada post, es decir, si yo hago un custom post type, por ejemplo, de platos, ¿vale?, para tener un custom post type de los platos, pues cada plato tendrá su plantilla de single, de manera que pueda hacer una consulta y ver toda la información de un plato en específico. Al mismo tiempo, si así lo queremos, podemos activar la opción de hash archive para que el custom post type tenga también un archive, es decir, un listado de todos los platos. Así que el custom post type se ve reflejado en estas dos plantillas. Por otro lado, las funciones, bueno, he puesto un resumen, ¿vale? No os lo toméis al pie de la letra. Hay más cosas que esto, ¿vale? Pero he puesto un poquito un resumen. Las funciones del custom post type, pues tendríamos el título, el contenido, el extracto, imagen, opción de campos personalizados, atributo de orden, revisiones, si queremos que sean jerárquicos, es decir, que haya un plato que dentro tiene subplatos, ¿vale? En este caso no tendría mucho sentido, pero bueno, está la opción. Si queremos que sea público o privado, que se muestre en la interfaz de WordPress o no, si queremos que soporte autor. Eso es un poco el resumen, ¿eh? Luego hay más cosas, pero bueno, este sería el resumen. Luego tendríamos el elemento de taxonomía. La taxonomía sirve para categorizar las cosas. Las categorías de WordPress y las etiquetas son una taxonomía, va directamente relacionada con los posts y esto lo que nos genera a nivel de plantilla es un archive, es un listado. Es decir, yo puedo crear una taxonomía, por ejemplo, tipo de plato, imagínate, se lo asigno a los platos, y dentro de esa taxonomía, uno de los terms, una de esas categorías, podría ser, por ejemplo, vegano.
¿vale? Y entonces, bueno, pues hay un plato y yo le asigno el term vegano. Y esto se verá reflejado en una plantilla de archive, ¿vale? Un listado donde nosotros podremos acceder a todos los platos, ¿vale? De ese término. En este ejemplo, pues sería el término vegano, pues veríamos todos los platos que tienen asignado ese término. A nivel de funciones, pues tiene menos cosas que un CPT, ¿no? Tiene título, tiene su descripción, puedes hacerla jerárquica, pública, privado, mostrarla en la UI, puede admitir campos personalizados también, ahí tenemos su base de datos con esa tabla de term meta, pero no es tan profundo, ¿vale? Como un CPT, no tiene single, por así decirlo, y además pues le faltarían algunas funciones. Por último, tenemos los campos personalizados. Los campos personalizados se pueden asignar o bien a un custom post type o bien a una taxonomía, pero no tienen ningún reflejo en la plantilla, es decir, no existe una single, ¿vale? Yo creo un campo personalizado, por ejemplo, para los platos, el precio, por ejemplo, el precio de ese plato, y ese precio, pues no tiene un reflejo estructural, ¿vale? No hay una single de precio, ni tampoco hay un archive, ¿vale? Así que a nivel estructural no tiene nada. Y en cuanto a funciones, pues, de nuevo, es lo más básico que existe. Tenemos un nombre, una columna de meta key, y una columna de metavalue, es decir, el nombre y un valor, el nombre precio y el valor pues 150, por ejemplo. Existe la posibilidad de que un campo tenga subcampos, pero eso ya sería un poco invento, en teoría, ¿no? Fuera de WordPress, sería ya utilizando alguna herramienta, algún plugin, pues como JetEngine, un ACF, lo que sea, y crear un repeater, ¿no? Que como os digo, pues todo esto tiene sentido, sobre todo pues por la estructura de base de datos que tenemos, ¿no? Tenemos esta tabla de post, pues con toda esta información ya veis la cantidad de cosas que puede tener un post, su tabla aparte para los campos personalizados, y luego tenemos las tablas, por ejemplo, relacionadas con la taxonomía, ¿no? Una tabla que relaciona los posts con los terms, la tabla de los terms, la tabla de los campos de los terms, y por supuesto aquí tengo también la estructura de templates de WordPress, la hemos visto en la lección 0 aquí en el canal de YouTube y muchas veces en muchos vídeos donde, bueno, pues ya sabéis los diferentes elementos estructurales que tiene una plantilla, pues con el archive, la single, no sé qué, bueno, pues se puede ser más específico para hacer una single, por ejemplo, de un custom post type, etcétera, ¿vale? Bueno, volvemos a nuestro ejemplo del restaurante. ¿Cómo estructuramos esto? Teniendo en cuenta todo lo que os acabo de decir, tendríamos que hacernos diversas preguntas para saber si un elemento pues, va a ser un custom post type, una taxonomía o un campo personalizado. Como os digo, estáis en medio de un desvarío mío, de una reflexión, así que no hay una solución correcta, ¿vale? Pero yo os planteo esto. Así que una de las preguntas podría ser, por ejemplo, ¿queremos un contenido? ¿Vale? Por ejemplo, los menús queremos que tengan su propio contenido. Los platos queremos que tengan su propio contenido. Los alérgenos queremos que tengan su propio contenido. Que yo pueda pinchar en un alérgeno y ver la información de ese alérgeno. Esta pregunta, bueno, nos podría ayudar a decidir si queremos crear un custom post type para ello, ¿no? Al mismo tiempo que también tenemos que responder otras. Por ejemplo, ¿queremos una single? ¿Queremos que exista una single, por ejemplo, de los menús? ¿Queremos que exista una single de un plato o una single de un alérgeno? Aquí igual no queremos de todo. Igual los menús, pues yo creo que sí, ¿no? Habría una single para ver un menú. El plato, bueno, no estaría mal, ¿no? Podríamos tener una single del plato e incluso que abajo aparecerán los menús donde está incluido ese plato. No me parece mal. Pero ya, por ejemplo, de los alérgenos, pues igual no queremos. Igual el alérgeno es un elemento que se muestra al lado del plato, pero no tenemos una single para ver la información, el contenido de un propio alérgeno. Otra de las preguntas sería si queremos un archive, un listado de elementos, ¿vale? ¿Queremos un archive de menús? Pues seguramente sí. ¿Queremos un archive de platos? Bueno, igual sí, igual no. Igual el único elemento donde se muestran los listados de platos es dentro de un menú. Igual no queremos un archive de platos. Alérgenos, queremos un listado de todos los alérgenos. Podría ser interesante. Además, también nos tendríamos que preguntar cosas como qué tipo de subelementos, ¿no? Tiene cada cosa, porque evidentemente un menú, por ejemplo, pues tendrá su título, su descripción, sus mierdas, los platos también, sus fotos, lo que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, los alérgenos, igual también queremos que tengan cosas, no solamente el nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, alérgenos, si lo hacemos como campo, hemos visto que un campo tiene un nombre y un valor, ¿vale? Así que si yo quiero al alérgeno meterle más cosas, un contenido, una descripción, una imagen, una galería, yo qué sé, cualquier tipo de mierda, pues vamos a empezar a tener un poco problemas y vamos a tener que empezar a meter ya inventitos, es decir, por ejemplo, un campo repeater, ¿vale? Un campo repeater de los platos donde el alérgeno tenga subcampos, por ejemplo, nombre del alérgeno,
icono del alérgeno, etcétera, etcétera. Así pues, respondiendo a este tipo de preguntas, vamos normalmente encajando qué es lo que es un custom post type, qué es lo que es una taxonomía, y en definitiva, podemos realizar esta estructura de un montonazo de formas, o sea, se puede hacer de muchas formas distintas. Por ejemplo, los menús podría ser un custom post type, los platos podría ser otro custom post type, y los alérgenos podría ser eso, un campo repeater de los platos. Pero también podríamos hacer que los platos fueran un custom post type, eso me parece bien, pero que los menús, por ejemplo, fueran una taxonomía, ¿vale? Entonces yo tendría la taxonomía menús y dentro de esa taxonomía tendría los términos, por ejemplo, yo qué sé, menú del día, menú de invierno, menú para parejas, menú para familias. Y podría asignarlo a cada plato. Se puede hacer, no hay ningún problema. Hemos dicho que queríamos un archive, además, pues bueno, la taxonomía nos da un archive, hemos visto que sí, me puede servir. Tenemos como muchos elementos que realmente se pueden usar. Y aquí es donde viene un poquito la parte importante de mi reflexión y es, ¿no se podría hacer todo esto de una manera mucho más sencilla? Ya hemos visto que los custom post type son un poquito los más potentes, son los que más funciones tienen, nos permite tener single, nos permite tener archive, e incluso, que lo sepáis, podríamos decirle que no tenga archive, quitando ese parámetro, ¿no? O editando ese parámetro de hash archive, o incluso también se puede hacer que no tenga single, ojo, hay varias opciones como el parámetro viewable que pusieron en una de las versiones 5. Algo de WordPress, o incluso simplemente hacer un redirect que no sea public. Bueno, hay diferentes opciones para hacer que no tenga single, incluso si quisiéramos. Entonces, mi reflexión es, ¿con esto no me vale, tío? ¿Con esto no me vale para crear cualquier tipo de estructura? Con este tipo de elemento y relacionándolos entre sí, yo puedo crear cualquier tipo de estructura sin depender de esto y además con más capacidad. Fijaos, cuando estamos diseñando una base de datos normal y corriente, por así decirlo, todas las tablas son como del mismo tipo y no tienen ningún tipo de implicación después en el frontend más allá de lo que yo programe después, ¿no? Pero sin embargo en WordPress, como os digo, estamos limitados por eso que luego va a transmitirse a la plantilla y también estamos limitados por las funciones que tiene cada tipo de elemento. Es el problema de utilizar pues las distintas tablas que tiene, ¿no? Y las distintas capacidades. Así que mi reflexión va un poquito por ¿qué pasaría si solo utilizamos CPTs? Pues pasaría algo como este ejemplo, es decir, esto podría ser el esquema de una base de datos manual que no tiene nada que ver con WordPress, algo sencillo. Tengo una tabla para los menús, otra tabla para el plato y otra tabla para el alérgeno. Tanto el menú como el plato como el alérgeno tienen su propio ID, ¿vale? Con su numerito identificador de cada cosa. Cada elemento puede tener su propio contenido, su imagen, sus campos y sus mierdas, porque son post types. El menú tendrá su descripción, una foto, sus campos. El plato también, puede tener galería, puede tener lo que quieras. El alérgeno lo mismo, puede tener un icono, puede tener una imagen, puede tener su propio contenido, lo que queramos. Y simplemente relaciono los elementos, ¿vale? Se puede hacer con relaciones, igual que hacemos con JetEngine, o se puede hacer con un campo, Tú puedes crear para un custom post type, puedes hacer un campo de tipo post, ¿vale? En este caso, por ejemplo, haría un campo de tipo post de los platos, y entonces el menú tendría un campo donde se guardan los IDs de los platos que contiene ese menú, ¿vale? Y del mismo modo, un plato tiene guardados en un campo de tipo post, ¿vale? La lista de alérgenos de ese plato. Y ya está, estoy utilizando un solo elemento estructural, estoy utilizando custom post type, lo relaciono entre ellos, ya decidiré yo si quiero que sea público, si no quiero que sea público, si quiero que tenga campos, si quiero que no tenga campos. Esta idea yo creo que la veo un poquito reflejada en algunas funciones que algunos plugins están implementando últimamente. Bueno, últimamente tenemos a Pods, que permite Custom Content Types, que es una especie de post, pero bueno, como su propia tabla en la base de datos. Lo mismo que con JetEngine tenemos los Custom Content Types, que es exactamente un poco lo mismo. Es otra forma de guardar la información, sencillamente en unas tablas aparte, donde yo le digo lo que quiero que haya. Incluso Metabox está haciendo estos Custom Tables para la base de datos con un poquito incluso más de profundidad, más versatilidad y más personalización. Así que yo creo que no sería ninguna locura que a la hora de hacer ciertos proyectos, pues directamente pasemos del tema de taxonomías y pasemos del tema de campos personalizados para directamente hacerlo todo con Custom Post Types o incluso con Custom Content Types, ¿no? Si queréis hacer algo un poquito más limpio, ¿no? A nivel estructural. Y es que nos da la posibilidad de que de todo, es que hasta para el SEO es mejor. Si tú más tarde pues quieres hacer una lista de alérgenos e indexarlos, por ejemplo, hacerte un archive de alérgenos que tenga su contenido, no sé, el tema de poder meterles campos, el tema de
cualquier cosa. Al final es muchísimo más versátil con un custom post type que con cualquier otro tipo de elemento estructural. Sin embargo, hay cosas en mi cerebro que me dicen que no siempre va a ser lo más correcto. Para empezar, por ejemplo, tenemos el problema de los plugins que comentaba al principio de este vídeo. Y es que tenemos que buscar, por ejemplo, una manera de poder filtrar contenido con algún plugin que permita filtrar en base a relaciones. Por ejemplo, Jet Smart Filters lo permite. Tú puedes crear relaciones con Jet Engine, puedes crear algo así, relacionado, bueno, de hecho con Jet Engine podrías hacer que fuera incluso bidireccional, ¿no? Porque aquí lo estoy poniendo como sencillo, ¿no? Pero también sería bidireccional. Y luego con Jet Smart Filters nos permite filtrar, ¿no? O sea, podríamos estar, por ejemplo, viendo una lista entera de platos, imagínate, todos los platos, y después podríamos poner un filtro de alérgenos, por ejemplo, o viceversa. Gracias a Dios, ¿no? Que lo permite hacer, pero ¿y si no? La mayoría de plugins de filtros, por ejemplo, trabajan con taxonomías, ¿vale? Si hacéis las cosas con taxonomías, pues normalmente no vais a tener ningún problema a la hora de filtrar, vais a tener más facilidades, etcétera. En ese sentido, sería una pista para indicarnos que quizá alérgenos podría ser una taxonomía y sería para nosotros más fácil filtrarlos, ¿vale? En el caso de que ya os digo, que con Jet Smart Filter se puede hacer filtros de relaciones y tal. Pero, por ejemplo, pues podría ser, ¿no? Y bueno, pues al final, si alérgenos es una taxonomía, pues claro, también podríamos añadirle campos personalizados, tendríamos un archive, por ejemplo, del alérgeno X, donde se muestran los platos de ese alérgeno, pero ya sería un archive. A la hora de hacer las consultas tenemos que utilizar, claro, yo todo hablando de código, claro, ya tendríamos que utilizar otro tipo de consultas, y al final en mi cabeza es como que, hay demasiadas cosas, tío, demasiadas mierdas, demasiadas estructuras distintas, cuando a mí realmente, con que me des una base de que yo pueda crear mi propia tabla y ya las relacione entre sí, yo luego ya me creo mis propias estructuras, mi propia página, con la consulta que yo quiera, o lo que sea, ¿no? Así que bueno, después de esta aventura por dentro de mi cerebro, vuelvo aquí a esta reflexión para preguntaros, ¿no? Saber un poquito qué opináis. ¿Nos limita la base de datos de WordPress? Yo creo que sí, pero bueno, quizá no esté mal. O sea, ¿vosotros qué opináis? ¿Creéis que se ha quedado obsoleta? Hay temas, por ejemplo, mira, fijaos, el tema de los usuarios, ¿no? El tema de los usuarios, o sea, no hay una single de usuario, tenemos author, ¿vale? Que está como pensado para autores de post, de un blog. O sea, hay como muchas reminiscencias por ahí, bueno, no sé si he puesto el mejor ejemplo, hay otras cosas, pero hay muchas reminiscencias de que WordPress se creó inicialmente pues para hacer un sistema de blog. Pero claro, hemos ido evolucionando mucho y la base de datos no sé si ha ido evolucionando también, o por lo menos en versatilidad. Así que yo os planteo esta pregunta, ¿qué os parece la estructura de la base de datos de WordPress y si creéis que estaría bien, ¿no? Una renovación o alguna forma de poder trabajar con ella de forma más libre, ¿no? Como esto de las relaciones y tener, pues bueno, tablas independientes. La otra reflexión que os lanzo, que ya os he planteado antes, es si dependemos en exceso de los plugins. Yo creo que sí, yo creo que muchas veces sí. Tenemos la suerte, la gran suerte, de tener Jet Engine, por ejemplo, como un plugin que está maximizando a tope su compatibilidad con Bricks, donde hemos visto, por ejemplo, en el curso en la máquina de branding.com, como incluso hasta acaban como de implementar una compatibilidad con el Query Builder, funciona de forma nativa con las relaciones, con los campos de galería. O sea, Jet Engine tenemos la suerte de que es como muy compatible con todo, pero aún así, para todos los que no sois muy programadores, ¿vale? Incluso para mí, que yo más o menos el código pues lo manejo, pero no me quiero imaginar para aquellos que no os gusta el código o que no hacéis nada código, cómo tiene que ser la parte de estructurar una web, porque se tiene que basar totalmente en lo que haga o no haga el plugin de turno. Y eso es una putada. Así que yo creo que esto, la respuesta va a ser que sí, pero también pues quiero saber un poquito vuestra opinión. Y por último, respecto a esta locura que os he comentado de no usar taxonomías y campos personalizados y usar solamente custom post types. Yo, fijaos, mira, yo en muchos proyectos de clientes, ¿vale? Cuando he estado desarrollando páginas web para clientes, yo lo he hecho, ¿vale? Igual no al 100%, pero muchas cosas que vosotros pondríais en taxonomías o muchas cosas que pondríais en campos, yo me hacía mi propio custom post type, luego le decía igual que no fuera público o lo que sea. Y para mí era como mucho más fácil de gestionar porque tenía más recursos a mi alcance, ¿no? Al final trabajar con post a nivel de contenidos, de todo, me parece pues mucho más potente, ¿no? Luego, evidentemente, pues a la hora de hacer consultas y tal, pues hombre, hay que tirar ahí de las relaciones, quizás saber un poquito de código para saber cómo funcionan, ¿no? Estas relaciones que hemos visto, pero es que es una cosa muy sencilla. Al final, la relación o bien se guarda en una tabla aparte o bien se guarda en un campo dentro del propio post, ¿no? Con los IDs, como hemos visto. Así que tampoco es tan complejo. ¿Qué pensáis de esto? ¿Qué pensáis de
hombre, igual no coger y dejar de utilizarlos nunca, ¿no? Pero estoy seguro de que en más de una ocasión no estaría mal utilizar un custom post type en vez de un campo o una taxonomía. Es un poco loco, pero yo creo que a veces facilita el trabajo. ¿Qué pensáis? De hecho, se me ha ocurrido, si me comentáis en este vídeo, pues acerca pues, de cómo hacéis vosotros normalmente, qué opináis de esa dependencia de plugins, ¿utilizáis mucho el código? ¿Utilizáis poco? ¿Os parece que WordPress tiene cosas como obsoletas? Bueno, lo que hemos hablado, oye, pues yo en el siguiente vídeo leo vuestros comentarios, reflexionamos, os respondo o lo que sea, ¿vale? Y así lo hacemos un poquito más interactivo. Nada más, muchísimas gracias, espero que os haya parecido interesante esta reflexión. Como os he dicho, no es un vídeo de tenéis que hacer esto así, no es un tutorial, pero son cosas que se me pasan por esta cabeza loca y quería saber si pues vosotros compartís algunas de ellas. Nada más, un saludito, muchísimas gracias, hasta luego.